Hola, bienvenidos a otro video de Dani te explica. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio relacionado con armaduras. Tenemos la siguiente armadura, compuesta de 5 nodos y tiene 7 barras. El ejercicio dice, la armadura mostrada en la figura soporta dos cargas de 400 newtons y 800 newtons. Nos piden determinar las fuerzas axiales en las barras que componen la estructura. El procedimiento para solucionar este ejercicio es el método de nodos o juntas. Debemos seguir los siguientes pasos. Primero, dibujar el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura y determinar las reacciones en los soportes. Segundo, seleccionar un nodo, dibujar su diagrama de cuerpo libre y determinar las fuerzas axiales en las barras que se unen en el nodo. Y tercero, seleccionar otro nodo y repetir el segundo paso hasta resolver toda la armadura. El diagrama de cuerpo libre de toda la armadura es el siguiente. Dos cargas verticales de 400 newtons y 800 newtons y unas reacciones en el soporte A, que es de pasador, AX y AY, y el de rodillo en E será EY. Cada elemento mide 2 metros, por lo tanto tenemos tres triángulos equiláteros. La sumatoria de fuerzas en X será igual a 0, por lo tanto, la reacción AX será igual a 0 newtons. La sumatoria de momentos con respecto a A será igual a 0, la cual será igual a menos 1 por 400, siendo 1 la distancia que hay desde la aplicación de la fuerza al punto A, menos 3 por 800, menos 3 es la distancia, más 4 EY, 4 es la distancia. EY será igual a 400 más 2400 dividido 4, por lo tanto, EY será igual a 700 newtons. Por otra parte, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, que será igual a AY menos 400 menos 800 más EY. Despejamos AY y obtenemos que es igual a 1200 menos 700 y AY será igual a 500 newtons. Ahora se debe escoger el nodo con la mayor cantidad de información posible y la menor cantidad de incógnitas. Empezaremos por el nodo A, ya que tenemos las reacciones del soporte y solo dos barras se conectan allí. El diagrama de cuerpo libre del nodo A concentra dos barras y cada barra tiene una fuerza interna, una fuerza axial. Adicionalmente tenemos la fuerza en el soporte de 500 newtons y entre las barras se forma un ángulo de 60 grados debido a que tenemos triángulos equiláteros. La sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0, que será igual a 500 más FAB seno de 60. Despejando FAB tenemos que es igual a menos 500 sobre seno de 60. El resultado es igual a menos 577 newtons. El signo negativo indica que la fuerza va en sentido contrario al asumido en el diagrama de cuerpo libre. La sumatoria de fuerzas en X será igual a 0, que será igual a FAB coseno de 60 más FAC. FAC será igual entonces a menos 577, se conserva el signo negativo, coseno de 60. Por lo tanto, la fuerza AC será igual a 288 newtons positivos, lo que indica que asumimos correctamente el sentido del vector en el diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora al nodo B. En el nodo B tenemos concentradas varias fuerzas de 3 barras y adicionalmente tenemos la fuerza externa de 400 newtons. Tenemos una fuerza de 577 newtons que viene desde el nodo A, una fuerza BC y la fuerza BD. Adicionalmente tenemos unos ángulos de 60, 30 y 30 grados. La sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. 0 será igual a menos 400 más 577 coseno de 30 grados menos FBC seno de 60 grados. Despejando FBC tenemos menos 400 más 577 coseno de 30, todo esto dividido seno de 60. La fuerza BC va a ser igual a 115 newtons positivos, lo que quiere decir que asumimos correctamente la dirección del vector. Por otra parte, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, que será igual a la fuerza FBD más 577 seno de 30, más FBC coseno de 60.
Despejando FBD tenemos que será igual a menos 577 seno de 30 menos 115 coseno de 60. Finalmente, FBD será igual a menos 346 newtons y es negativo, es decir, que va en sentido contrario al asumido en el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Ahora nos movemos al nodo C. En el nodo C tenemos concentradas 4 barras, 2 horizontales y 2 inclinadas 60 grados con respecto a la horizontal. Tenemos entonces una fuerza de 115 newtons en la barra inclinada a la izquierda, la fuerza CD, que es una incógnita, una fuerza horizontal de 288 newtons y la fuerza CE, que también es una incógnita. Tenemos dos ángulos de 30 grados con respecto a la vertical y de 60 grados con respecto a la horizontal. A partir del diagrama vamos a escribir la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, que será igual a 115 coseno de 30 menos FCD coseno de 30. Despejamos FCD y tenemos que es igual a 115 newtons positivo, lo cual indica que asumimos correctamente la dirección en el diagrama. La sumatoria de fuerzas en X será igual a 0, que es igual a menos 288 menos 115 seno de 30 menos 115 seno de 30 más FCE. Despejamos FCE y es igual a 288 más 230 seno de 30 porque sumamos los dos términos semejantes. Finalmente, FCE será igual a 403 newtons. Es positivo, es decir, que asumimos correctamente el sentido de la fuerza en el diagrama. Para terminar, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del nodo E, donde convergen dos barras. Tenemos una fuerza de 403 newtons que viene del nodo C, una reacción de 700 newtons que viene del rodillo y una carga de FDE que va desde el nodo E al D. Tenemos el ángulo de 60 grados con la horizontal y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, que será igual a 700 más FDE seno de 60. Despejamos la fuerza DE, que será igual a menos 700, dividido seno de 60. Y finalmente la fuerza DE será igual a menos 808 newtons. De esta manera terminamos el ejercicio donde determinamos las fuerzas axiales en los 7 miembros de la estructura. Los invito a que se suscriban a mi canal y estén muy pendientes de los nuevos videos que compartiré con ustedes.